Buenas tardes a todos y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias tanto a los que están aquí presencialmente como a los que nos acompañan por Zoom. Quiero primero asegurar de que nos escuchan bien. Si alguien me puede decir. Sí, te escucho bien, Mariana. Genial. Listo. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos y todas. Estamos súper contentos de tener una reunión mensual de Ciencia en Panamá aquí en Quality Leadership University, y me gustaría reiterar por parte del rector y de mi persona no solamente la bienvenida a QLU, sino también la disposición de que cuenten con Quality Leadership University para proyectos futuros y para fines futuros, para las reuniones mensuales y cualquier otra actividad. Este proyecto del que vamos a hablar en la tarde de hoy, le tenemos mucho cariño, no solamente por las implicaciones posibles y futuras que tiene para la política pública, por todo lo que nos arroja y todo lo que nos dicen los datos, sino también por el hecho de que fue una investigación desarrollada en conjunto con estudiantes. Y yo creo que eso es algo muy importante que nosotros y nosotras tenemos que reflexionar como investigadores, es el hecho de que no solamente somos nosotros los que ya estamos formados como investigadores, sino cómo podemos nosotros aportar y dar un granito de arena y ayudar a construir esas capacidades de investigación con las siguientes generaciones, ni siquiera las siguientes generaciones, pero con grupos de personas que tienen ese interés y fomentarlo. Entonces, eso fue lo que ocurrió en este caso, y precisamente por eso cuando hablamos de quiénes queríamos que fueran los expositores en esta oportunidad, quisimos incluir a un estudiante, porque eso para nosotros es muy importante, de que el estudiante forme parte de las investigaciones y que aprendan pues, a través de todo este proceso. Así que yo no voy a presentar, mi nombre aparece ahí, pero yo no voy a presentar. Pero bueno, lo dejo en manos de quién va a presentar primero. De Juan. Bienvenido, Juan. Gracias. Sí. Ahí está, el pasador, el negro. Es. Vale. Las puntas hacia la computadora. Sí. Hola, buenas tardes. Es un poquito, para mí, pues, creo que no he tenido muchas reuniones como esta en Zoom para presentar, sino más que todo de oyente. Así que muchísimas gracias a los que están conectados. Creo que hay como 8 personas conectadas. Y para mí es un placer pues, estar aquí compartiendo en este conversatorio. Y también pues una experiencia muy agradable con Quality Leadership para hacer este estudio, que realmente es importante porque toca mucho la educación que está muy relacionada pues, con mi línea de investigación que tiene que ver con economía y productividad y eficiencia. Y pues fue muy interesante también poder colaborar durante todos estos meses con los estudiantes del MAE, que es la maestría en economía, análisis económico, y bueno, estaremos presentando hoy los resultados. Este es un trabajo de colaboración con Leida Nadal, con Mariana de León y con los estudiantes del MAE, o sea, que están en la presentación de estudiantes del MAE. Voy a pausar un momentito solo porque recibí un chat. Quiero asegurarme de que los que están en la reunión mensual por Zoom están viendo la presentación en este momento en full screen. No está en full screen, hay que ponerla en full screen. Ok, déjame entonces para de compartir. Es el mismo PowerPoint, Mariana. Perdón. Vete al PowerPoint. Ese. No, sal, vete al mismo PowerPoint. Ok, comparto pantalla completa. Sí, es lo preferible. Porque cada que ya no pongo pantallas grandes, cuando vaya a querer hacer usted te va a salir de la pantalla azul. Dale. Ahí, la primera, no, la primera. Toda la pantalla. Eso. Y ahora, ahí va. Sí.
¿ok? En este momento sí están viendo toda la presentación en full screen. Ahora sí. Ok, gracias por dejarnos saber. Listo. Bueno, lo que estaba diciendo, pues esta presentación la dividimos en diferentes secciones, que primero es un poquito contarles sobre aspectos económicos generales de Panamá y sus implicaciones pues con la educación, de dónde surgió la idea. Hablar un poco sobre la teoría que se aplicó en este estudio, los objetivos, la metodología, datos, resultados y conclusiones. Yo iniciaré con la parte de entorno económico y la educación en Panamá. Y aquí, ahora sí. Entonces, bueno, voy a hablar de más datos de lo que ya conocemos muchísimo, porque estos datos están muy presentes en el ámbito de las redes sociales, en entes gubernamentales, en entes oficiales, organismos internacionales sobre lo que es el entorno económico o el crecimiento económico que ha tenido Panamá. Este es un estudio que es cuantitativo, porque utilizamos una base de datos para medir pues, el retorno de invertir en educación en Panamá. Entonces, yo soy más de la parte de la economía que piensa que es importante medir las cosas. Y es lo cual yo trato de hacer siempre en los análisis, y por lo cual esto me interesó muchísimo, porque precisamente aplicamos un análisis de economía aplicada. Y porque hay un principio en la ingeniería que dice que lo que no se mide, o sea, si no medimos algo, no conocemos sobre eso. Entonces, y eso va muy de la mano con lo que dice un físico matemático escocés, que dice que si no somos si no podemos definir las cosas, no las podemos medir. Y si no las medimos, no podemos mejorarlas. Y si no se mejora, pues esto al final pues se degrada. Y es por eso que tratamos de encontrar conclusiones sobre esta relación de educación y crecimiento económico y la importancia que tiene pues para la gente que invierte en educación. Y como los gobiernos pues deberían pues también invertir más en mejorar las cualidades, las capacidades y la calidad de la educación en Panamá y en la región. Entonces, Panamá, en cuanto a términos de crecimiento económico, vemos que ha tenido una historia de crecimiento económico muy positiva desde 1989, que se inició la democracia. Panamá ha tenido un crecimiento de altas y bajas, pero en general ha sido positiva, y tanto así que entre el 2014 y el 2019, Panamá se posicionó en uno de los países que el crecimiento económico fue pues, enviado por muchos países de la región, ya que se ubicó en 4.7% por encima de lo que es la media de Latinoamérica en ese entonces, que era 1.1. Entonces, en ese contexto de crecimiento económico sucedieron muchísimas cosas. Primero, lo que se observa es que hay varias crisis, ¿no? Siempre estamos en la historia de crecimiento, hay varias crisis, como la crisis pues, de Asia, que fue en los 80, 89, 90, y después hubo la crisis pues, financiera internacional, que Panamá quedó muy bien parada ahí en esta crisis, no fue tan afectada como el resto de los países. Y también hubo un momento de desaceleración económica, que eso fue a mediados del 2013, del 2014, por ahí hubo un descenso. Entonces, hasta que llegó la pandemia, que fue en el 2020. Pero en todo esto, ¿qué papel jugó? Es la pregunta, pues, ¿qué papel jugó la educación? O sea, ¿cómo la población está preparada para acceder o no a lo que es el mercado laboral, ¿no? Porque estamos hablando de cómo la población puede estar resiliente a estos cambios que no somos ajenos. Llegamos a la pandemia y hubo un decrecimiento, que toda la línea de crecimiento histórico que se tiene, no hubo un decrecimiento tan notable, tan fuerte, que fue del 18%. Y además, producto de que hubieron diferentes medidas para contener la propagación del virus, del coronavirus,
y esto ocasionó que también que las inversiones pues cayeran en alrededor del 85%. El Producto Interno Bruto de Panamá está muy relacionado con la inversión extranjera directa. Y vemos que se hicieron algunas medidas de reactivación económica que llevó a que Panamá en el 2022 lograra recuperar sus niveles de crecimiento, que superó el 2019 en 5,7%. Sin embargo, la medida del Producto Interno Bruto realmente es una medida muy generalizada que utilizamos los economistas para medir el desempeño de una economía en general, pero no muestra algunas realidades de los países, ¿no? Por ejemplo, las desigualdades, los impactos al medio ambiente, la equidad, etcétera. Eso no lo podemos ver con el Producto Interno Bruto. Y por eso es importante, pues, tener este tipo de análisis para poder observar el comportamiento que tienen actividades o sectores dentro de la economía, la actividad económica que estamos evaluando. Vemos también que en esa línea de crecimiento que fue impactada con la pandemia, pues el desempleo aumentó. ¿Qué tan preparados estamos para poder volver a insertarnos laboralmente? En el 19,1% de desempleo, luego de que se redujo al 11,3% y está en el 2022 alrededor del 9,9%. Y además hay otros índices como la tasa de inflación que se ubicó en el 2,4% y que aunque ha ido reduciéndose, hay una pérdida del poder adquisitivo, la cual se ve reflejada en la inconformidad de la población, ¿no? No nos alcanza el dinero al final del mes. Entonces, eso es lo que llevó a que en 2022 hubo un estallido casi, bueno, un estallido social, ¿no? Por los altos precios del combustible, producto de la guerra en Ucrania, que ha afectado a toda la región y a los países, ¿no? Entonces, ante eso vemos que siempre estamos como en crisis, siempre estamos en crisis, y el problema en América Latina es que los países cuando salen de esta crisis pues, no logran mantenerse, ¿no? Por problemas estructurales, que hay problemas pues, de corrupción que tienen los gobiernos, etcétera, que hay que ir corrigiendo, pero obviamente nuestro estudio no se enfoca en esto, sino que tratamos de entender qué papel juega la educación, que es la pregunta en el crecimiento económico. Y a partir de ahí fue que decidimos, pues, en nuestra primera reunión, buscar una teoría que nos ayudara a entender cuál es el retorno de la inversión en educación. Entonces, desde 1976, que es el pensamiento de historia económica, pues hubo una evolución de lo que son las teorías económicas, y es lo que estamos tratando de aplicar aquí para entender la educación desde un punto de vista de cómo me revierte y seguir estudiando y si realmente es rentable para las personas, pero también para un gobierno. Entonces, hay diferentes pensadores en la historia reconocidos como Adam Smith, Malthus y Keynes, y de ahí parte pues sentaron como las bases para poder, a posterior, pues se fue desarrollando esta teoría, que no fue hasta Solus, Schultz y Baker y Mincer que aparece con la teoría del capital humano. Y es la teoría del capital humano que estamos aplicando en esta investigación, donde lo que dice es que entre el crecimiento económico y la educación hay una relación, que aparentemente pues es una relación positiva, es decir, a mayor población educada pues hay mayor productividad, mayor eficiencia, por lo cual debe haber un crecimiento económico mucho mayor, ¿no? Entonces, Mincer lo que dice un poco más avanzado en lo que es la teoría económica, que hay una relación directa entre tu nivel de ingreso y tu nivel educativo. Y es ahí donde este estudio se enfoca. Es entender qué tanto y si realmente para los jóvenes que están estudiando el día de hoy, pues si realmente es alentador continuar invirtiendo en la educación. En Panamá la educación tiene muchos desafíos y retos, porque no hay un problema de cobertura, sino una calidad de la educación en Panamá. Y por lo cual son necesarias políticas públicas
que ayuden a aumentar esta calidad de la educación. Tenemos el problema de los recursos, que todos los conocemos, o sea, vemos cómo hay comunicados en las noticias que hablan sobre estos problemas que tienen los colegios, etcétera. Y además hay una desconexión entre lo que es el mercado laboral y el plan curricular de las universidades oficiales. Entonces, es ahí donde tenemos que poder llegar a una solución de este problema para poder que los estudiantes que salgan graduados al día de hoy pues puedan incursionar al mercado laboral que hay. Tienen que vemos pues diferentes investigaciones, ahora tratamos con inteligencia artificial, ciencia de datos, etcétera, todas esas cualidades que actualmente los estudiantes creo que la mayoría no tienen, pero ahorita es lo que el mercado está necesitando y que deberían ir reorientándose las estrategias de políticas públicas para fortalecer esas habilidades que los estudiantes requieren para poder incursionar laboralmente en este mercado. Entonces, entendiendo eso, necesitamos recolectar datos para poder analizar un poco esta teoría y fuimos a lo que es la encuesta de propósitos múltiples. ¿Qué tiene? Dime, perdón, hay algunos estudios que no somos los primeros que estamos evaluando esta relación, sino que hay estudios que se han dado previamente. Lo ha hecho el BIC, lo ha hecho Ballesteros, ahí está Quevedo, que habla mucho de la inserción laboral de Panamá, y son pues, hubo o hay un transcurso de esta investigación a lo largo del tiempo, pero es importante económicamente siempre estar analizando esta relación para poder dar más conclusiones y acercarnos un poquito más a la realidad de lo que está pasando y dar más recomendaciones. Nosotros nos diferenciamos en algunos aspectos en estos estudios, ya que aplicamos algunas técnicas econométricas más sofisticadas, pero tomando siempre en base a lo que se ha venido haciendo para poder entender de una mejor manera el problema. Y se hacen diferentes clasificaciones que más adelante se estará explicando cómo se llevó a cabo el estudio. Entonces, se utiliza la encuesta de propósitos múltiples, donde nos permite, pues, nos da una gama de datos que tomó un montón de tiempo trabajarla y segregarla. Ahí nos ayudaron mucho los estudiantes del MAE. Se utiliza un software que es el SPSS, pero también se trató con el Stata. Diferentes regresiones, casi que una vez a la semana nos reuníamos todas las tardes. Así que fue un trabajo bastante arduo hasta encontrar la mejor manera de poder analizarlo, verlo, interpretarlo y acercarnos a dar unas conclusiones y entender qué es lo que pasó en pandemia, un antes y un después. Entonces, es lo que muestra el estudio, que hay un antes y un después de la pandemia. O sea, la pandemia creó realmente un impacto en esa relación de inversión y retorno. Entonces, yo termino en este momento, sé que los dejo ahí como que ahora sigue, entonces voy a pasarle la palabra a José, que va a hablar un poquito sobre los objetivos de este estudio, pero realmente pues ha sido una experiencia muy bonita, me ha gustado compartir con Neida, con Mariana, con los estudiantes, y creo que puede seguir desarrollándose más esta línea de investigación. En Panamá que realmente hay pocos estudios sobre la educación y cuál es la importancia que tiene con el crecimiento económico. Así que vemos que realmente una población educada realmente siempre va a impactar positivamente al crecimiento económico y a la sostenibilidad. Y por eso es importante que nosotros como científicos lo analizamos. Entonces ahí lo que quiero cerrar es con un pensamiento de que realmente si no logramos expresar lo que hablamos en números, pues no conocemos la realidad de lo que está pasando. Entonces lo que estamos tratando de hacer es expresar lo que estábamos hablando en estas reuniones de trabajo, pues en números y saber conclusiones más cercanas, ¿no? Aunque pues cuando no lo logras expresar, estás muy cerca al conocimiento,
pero hemos iniciado una etapa hacia la ciencia, y lo que estamos haciendo ahorita es ciencia y ciencias económicas, y que realmente me siento muy contento porque es algo que estamos transmitiendo el conocimiento al MAE y esperamos que podamos seguir continuando en esa línea. Así que yo paso a José. Sí. En la investigación lo que hicimos fue fijarnos dos objetivos. El primer objetivo es analizar el impacto de la pandemia en el retorno del mercado laboral en relación con la educación de Panamá. Y el segundo objetivo es evaluar el retorno de la inversión en educación en Panamá. Entonces, lo primero que hacemos es fijar nuestra población de estudio. Nuestra población de estudio van a ser aquellas personas distribuidas dentro de cada uno de los niveles educativos. Para este nivel de educación, lo que se hizo fue usar una base del PIB, en la cual pues, las personas sin nivel son personas que no tienen educación formal. Primaria va de 1 a 6, o sea, del primer grado hasta el sexto grado. La educación básica o la educación secundaria se divide en dos. La educación básica va del primero al tercer año, y esta incluye la educación vocacional, y la secundaria incluye 3 años, o sea, tercero hasta sexto año, y incluye también la formación no universitaria, que son 2 años. Y la universitaria incluye maestría, posgrado y doctorado. Lo que vemos entonces es que a través del tiempo, mientras los niveles van avanzando, deberíamos ver el crecimiento de aquel que va arrastrando. Lo que estamos observando es que los niveles más inferiores o básicos están quedando rezagados, están disminuyendo a medida que avanza el tiempo, y los niveles secundarios y universitarios están creciendo. Por lo tanto, nos está dando como una hipótesis de qué es lo que está pasando aquí, y podría ser de repente por 2022. Sabemos que se incluyeron ciertas políticas de ayuda y demás. Por lo tanto, una de ellas, el uso solidario, implica que las personas deben tomar algún curso vocacional. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que hubo un salto de nivel inferiores hacia el básico y se quedan ahí instalados. Y esto lo estamos viendo también en las distribuciones de cada uno de los niveles. Lo otro que hicimos fue segregar. Entonces lo dividimos por género, hombres y mujeres, y indígenas y afrodescendientes. Y lo que vemos en general es que hay una caída, como ya dije, de los niveles inferiores y un aumento dentro de los niveles superiores, o sea, secundaria y universitaria. Otra cosa que hay que resaltar es cómo cada uno de ellos se está distribuyendo, y es, por ejemplo, si vemos las mujeres, comparado con los otros grupos, es el grupo que más tiene niveles altos de educación, o sea, universitarios y secundarios. Una vez entendido cuál era nuestra población de estudios, hicimos observar cómo esta población, para analizar los retornos, pues hay que verlos dentro del mercado laboral. Por lo tanto, nos fuimos a la población económica activa, y en esta población económica activa lo que seleccionamos fue prácticamente los que estaban ocupados, o sea, son personas ocupadas. Lo que observamos es que hay una caída en todos los niveles, secundaria y universitaria. O sea, las personas entre el 2019 y el 2022, prácticamente todos perdieron su empleo, menos los niveles mucho más buscados, que serían secundarios y universitarios. Para esto también hay que aclarar que dentro del mercado, vamos a decir, la población económica activa, los ocupados, hicimos una división. Son las personas que están con seguridad social, o sea, las personas formales y las informales que no tienen seguridad social. Y hicimos una división bastante sencilla, que es simplemente decir que las personas que están dentro del sector formal pues no tienen seguro social, y las otras no tienen seguridad social, por lo tanto puede haber algún tipo de distorsión relacionada con ello. Entonces, lo que vimos fue que las personas que estaban formadas, prácticamente todas perdieron su empleo, o tuvieron un descenso dentro de su categoría de empleo a cualquier nivel de estudio. Pero las personas sin seguridad social, o sea, los informales, tuvieron un descenso dentro de los niveles inferiores, pero las personas con mayor nivel educativo migraron hacia el sector informal, y fueron las únicas que presentaron algún tipo de empleo o de ingreso. Entonces, por lo tanto, pues la informalidad aumentó y migraron a los niveles de educación más altos, y la población decreció afectando los niveles de educación informal. Entonces, viene la pregunta, ¿y dónde están trabajando estas personas? Para el 2022,
Dentro de la categoría pues, de las encuestas, pues se enumeran ciertos tipos de empleadores. Entonces tenemos el gobierno, la empresa privada, cuenta propia, y otros incluyen cooperativas, patronos, trabajo familiar, etcétera. Y lo que estamos viendo en el 2022 es que la empresa privada sigue siendo uno de los principales empleadores dentro del mercado laboral. A su vez también cuenta propia y el gobierno. Ahora, ¿cómo se distribuyó, cómo se generó esa empleabilidad entre el 2019 y el 2022? Lo que observamos es que la empresa privada en general tuvo una pérdida o sea, de generación de contratación de personas, salvo aquellas personas que no tienen un nivel educativo o no tienen un nivel formal de educación. El gobierno, a su vez, presentó un aumento entre de su contratación de 1.8. ¿En qué grupos? En aquellos grupos en nivel básico, que acuérdense que incluye del primer año al tercer año y vocacional, y en nivel industrial, o sea, personas de alto nivel educativo. Pero las personas por cuenta propia, que particularmente o generalmente son personas sin seguridad social, en todos los niveles presentan un aumento, una contratación o una empleabilidad mayor. Y en otros sectores pues, hay variabilidad en algunos niveles educativos. ¿Qué es lo que hace preguntarnos esto? Es si este nivel de cuenta propia puede llegar a generar o ser el principio de posibles microempresarios o pequeños empresarios, y si estos podrán sostenerse en el tiempo. Dentro de esas personas ocupadas en cada uno de sus sectores, vimos que en relación con sus ingresos, el único grupo educativo o educado que presentaron aumento de sus ingresos fueron las personas sin ningún tipo de nivel educativo. Entonces esto nos hace llamar la atención y es cómo estas personas son las que tenían sin nivel, o no tienen un nivel educativo, pero me estaban diciendo que son las que están más ganando dinero. Y lo que hicimos fue segregarlo entonces nuevamente entre lo que era formal e informal, y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas sin nivel educativo son personas sin seguro social, o sea, son informales. Y aquí entonces lo que estamos viendo es cómo se divide esa pregunta o ese cuestionario del INEC, donde separa cada uno de los renglones de la seguridad social. Y nos vamos a entender el 26% no tiene. Ahora, entonces la pregunta es ¿dónde están? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo trabajan? Bueno, ¿en qué están? En la agricultura. El 62.1% de esas personas sin nivel son la agricultura, trabajan en el sector agrícola. ¿Bajo qué modalidad o qué formato? Son cuentas propias con un 62.5%, seguido de trabajo familiar y empresa privada. Y por último, vamos a decir, ¿en dónde trabajo? Un sitio físico. La mayoría, o sea, el 57.6% trabajan en finca. Entonces, lo que estamos viendo es que el sector, el nivel sin estudio, se centra en personas informales que trabajan en el sector agrícola. Y cuando se ve más nuevamente esto, como había dicho, tenemos las personas que no tienen seguridad social y las personas que tienen seguridad social. Las personas que tienen seguridad social, entonces en promedio tuvieron un aumento de 3.4% y las personas sin seguridad social tuvieron un 6.4% de disminución, salvo el grupo que no tiene INEC, que representa un 17.8%. Y aquí vale la pena destacar que las personas que no tenían o tenían nivel secundario y universitario al migrar al sector informal, pues no tienen, vamos a decir, perdieron ingresos por más que fueron contratados. O sea, tuvieron trabajo, tienen trabajo, pero ahora están ganando mucho. Y aquí es donde entonces estamos viendo también otro punto y es
las personas sin nivel fueron las personas mucho más afectadas dentro de la diferencia entre el 2019 y 2022. Fueron los que más perdieron empleo, tanto formales como informales. Pero los pocos que quedaron presentaron un aumento de su empleo. Y ahora lo que estamos viendo es cómo se distribuye ese ingreso con relación a la educación. Y vemos que la población indígena realmente es una de las más favorecidas. Tiene prácticamente un crecimiento, un retorno prácticamente en todos sus niveles, excepto secundaria. La afrodescendiente prácticamente es la que sale potenciando su nivel de ingreso, porque en todos los niveles tuvo un aumento de ingresos. Y hombres y mujeres, pues los hombres son los más favorecidos, tuvieron una caída de 7.9%, mientras las mujeres tuvieron un 4.2% en aumento de sus ingresos. Y pues aquí simplemente se resuelve por hombres y mujeres que tienen un comportamiento en mayoría similar, solamente las mujeres sí lo potencian mucho más que los hombres, y los afrodescendientes se comportan al inverso, donde los hombres tienen más potencialidad de ingresos que las mujeres. Y esto. Gracias, José. Buenas tardes. Encantado que nos acompañen. Acá los que tenemos virtualmente. Yo me voy a encargar de comentarles lo que hicimos en nuestra investigación para entender, interpretar y evaluar el retorno de la inversión. Muy bien, como les adelantó nuestro compañero Juan, nosotros utilizamos métodos econométricos para resolver o estimar el retorno de la inversión en Panamá. Nosotros partimos, hicimos muchísimas pruebas, de los conceptos básicos de Mises que se basan en la teoría del capital humano para hacer nuestras estimaciones. Sin embargo, las fuimos sofisticando. El primer acercamiento que se hizo, que se hace con Mises y la teoría del capital humano, es el que nos dice que el ingreso está relacionado con los años que la persona estudia su experiencia laboral. ¿Ok? Cuando nosotros cuando nosotros usamos este modelo básico de Mises, nosotros somos capaces de estimar cuánto es el retorno de la inversión por cada año adicional de estudio que yo puedo concretar. Una vez hecho este modelo, nosotros hicimos unos supuestos adicionales y dijimos que es lo mismo aumentar una educación en primaria que en la universidad. No afecta, no varía ese retorno de la inversión según el año que estés estudiando. Para ello, nosotros incorporamos una nueva variable en el modelo y decir, bueno, ese aumento y en la rentabilidad debe variar, debe ser distinto dependiendo de cada ciclo en el que básicamente se divide la educación formal. Así que incorporamos nuevas acciones en nuestro modelo. Esto nos permite además calcular el retorno de la inversión utilizando la metodología de Freire, que dice cuánto más gano yo si logro dar el retorno, cuánto más logro tener yo si logro pasar a un nivel siguiente. O sea, me vale la pena llegar a secundaria nada más, me vale la pena llegar a un nivel universitario. Así que nosotros fuimos adaptando nuestro modelo y lo sofisticamos un poquito más. Y utilizamos variables de control. ¿Por qué? Porque no creemos que el retorno de la inversión solamente dependa de los factores que nombramos y podemos, hay otros factores que ayudan, disminuyen, afectan en general. Así que intervenimos el modelo utilizando variables de control que las vamos a ver cuando los expliquemos, pero básicamente tienen que ver con condiciones sociodemográficas del individuo. Finalmente, utilizamos lo que se llama la corrección de Hickman, que ayuda a obtener información de todas aquellas personas que para el momento de la recolección de datos no estaban recibiendo un ingreso. Entonces, eso puede ser por muchas causas
propias del individuo, y lo que se conoce un salario reserva, es decir, no encuentro un trabajo que me pague lo suficiente para salir a trabajar, o por causas exógenas de la sociedad en ese momento. Pero hay una información que es importante, porque esa situación de no presencia de salario puede ser puntual. La manera de no perder esa información es haciendo lo que se conoce como esta corrección de Hickman, donde incorpora esa información también y nos ayuda adicionalmente a discernir o a tener, sopesar aquellos factores que ayudan a la inserción en el mercado laboral. Estas personas no están insertas en el mercado laboral, pero son económicamente activas, están dispuestas, solamente en ese momento no están. Así que terminamos construyendo un modelo que incluye suponer que la inversión educativa, el retorno no es lineal, que sí depende del grado de nivel que estemos alcanzando, que hay factores sociodemográficos que afectan esos salarios, que es importante la información que me está dando la gente aunque no esté ocupada en ese momento. Así que con ese modelo nosotros pasamos a entender cómo era el retorno de la inversión en la educación en Panamá. Hacemos un paréntesis o explicamos un poco el paso previo. Hacer esa corrección de Hickman me ayuda a estimar los factores que afectan la inserción en el mercado laboral. Entonces, nosotros hicimos un cuadro acá que nos habla de esos factores y cómo cambiaron entre el 2019 y 2021. Estos valores que estamos notando acá son proporcionales, solo nos indican qué tan grande es un efecto con respecto al otro. Y el sentido del mismo positivo indica impulsa la inserción en el mercado laboral y en el sentido negativo nos dice nos está frenando la inserción. Entonces, fíjense, ser jefe del hogar en los 2 años, tanto en el 19 como en el 22, es un factor que impulsa la inserción en el mercado laboral. Sin embargo, se ve mucho más grande en el año 22 post pandemia de lo que era antes. Recibir ingresos no salariales históricamente es algo que te afecta en el sentido negativo salir al mercado laboral. Es esa suposición de como tengo otros ingresos, una ayuda, un beneficio, no salgo. ¿Qué ocurre? Que para el año 22 post pandemia eso deja de ser un efecto negativo, incluso pasa a decir no importa si tienes ingresos, sal a buscar trabajo, sales a buscar trabajo. Un factor que se mantiene a lo largo de los 2 años y que la literatura es lo usual es que las personas que están casadas en uniones formales pues se están más propensos a ir a trabajar. Este es otro de los datos curiosos. Usualmente tener en la familia un menor de 6 años dificulta la entrada al mercado laboral. Eso es lo que usualmente ocurría. Luego de pandemia, sobre todo las mujeres, luego de pandemia, deja de ser un factor que dificulte la inserción. Hay que ir a trabajar, tengas o no tengas hijos pequeños. El ser hombre aumenta la inserción en el mercado laboral, incluso se ve favorecido ese factor potenciador en el 22. Ser afrodescendiente se ha convertido en una dificultad mayor para encontrar trabajo en el 22. Ser indígena pasó a ser dejó de ser el potenciador para el año 22 y estar en una zona urbana dificultó muchísimo el insertarse en el mercado laboral post-pandemia. ¿Qué pasa con los factores que afectan positiva o negativamente el ingreso? Bien, estar en la región estar en la región urbana potencia positivamente el ingreso, se gana más en una región urbana. Ser indígena disminuye, el hecho de ser indígena disminuye la magnitud del ingreso que se está recibiendo. Y esto es algo que no ha mejorado post-pandemia. Mejoró para el afrodescendiente, a pesar de que le cuesta encontrar trabajo, una vez que lo cuesta puede ganar un poco más. Y los hombres aumentan
esa potencia que tenían de ganar más. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Creemos que estos elementos que vemos acá, como que es que al afrodescendiente le cuesta encontrar trabajo, pero puede ganar más una vez que lo encuentran. Y al ser el hombre, el factor potenciador significa que para la mujer no ocurre así, cuando no lo tenemos acá. El hecho de que la mujer esté más preparada y haya aumentado su salario indica que una vez que encuentra ese trabajo, esos factores se conjugan. ¿Qué es lo que está pasando? El afrodescendiente y la mujer están utilizando su educación para salvar las barreras. ¿Cómo podemos ver, ilustrar un poco lo que está pasando? Bueno, vamos a hablar ahora de la rentabilidad educativa. La rentabilidad la vamos a entender como cuánto más puedo yo ganar si culmino el siguiente nivel educativo. Lo primero que tenemos que ver es la rentabilidad en general, si lo miro como un promedio continuo a lo largo de todos los años, está en el orden de 10.4% y aumentó entre el 19 y el 22. O sea, la educación formal sigue siendo rentable en Panamá. Si lo miramos como rentabilidad relativa y vamos a ver qué ocurre en cada uno de estos niveles, vemos que la mayor rentabilidad ocurre cuando se llega al nivel máximo, al nivel universitario. Es importante llegar al nivel universitario. Este factor negativo y este decrecimiento grande ocurre con ese fenómeno que estábamos viendo. La gente se queda sin ir a primaria, se queda en el grado sin estudio y va a trabajar porque necesitan trabajar. Fíjense un dato curioso, el único nivel que aumenta su rentabilidad es el nivel superior, pre y post pandemia. Entonces estamos viendo cómo la educación está sirviendo para adaptarse, para saltar todos esos obstáculos que nos ha traído la pandemia. ¿Es equitativo esta rentabilidad? La respuesta es que si nosotros comparamos los hombres con las mujeres, observamos que para las mujeres la rentabilidad educativa es mayor que para la de los hombres. Sobre todo, el crecimiento mayor además se obtiene en el superior. El hombre también obtiene solo crecimiento en el superior, pero el de la mujer es mayor rentabilidad y la que más creció a pesar de los obstáculos que hemos visto. ¿Qué pasa con la población indígena? En general, la población indígena ha visto un retroceso en su rentabilidad en los niveles superiores de educación. Consiguieron muchísimo trabajo, los que no tenían niveles de educación, y estos sí están sufriendo algún tipo de discriminación por ello. Aún así, la mujer indígena en el estadio básico aumentó su rentabilidad y creemos que parte de ello se debe a esta hipótesis de salieron a estudiar cursos vocacionales para recibir ayudas del gobierno y encontraron algún trabajo en ese estadio. ¿Qué ocurre con la comunidad afrodescendiente? Pues lo que hablábamos, ellos sí lograron, cuesta conseguir trabajo, pero logran rentabilizar muchísimo su educación, con lo cual ese aumento, ese fenómeno de aumento de salario que veíamos puede estar explicado por la participación de gente más educada en niveles superiores de afrodescendientes. La mujer pues se lleva la batuta, la que mejor y más ha rentabilizado la educación superior. No solamente en el 22, sino encima la que más ha crecido pre y post pandemia. Bien, quisiera que en este momento reflexionáramos sobre lo que los tres hemos dicho, porque son problemas, retos que nos ha traído este fenómeno de pandemia que hemos pasado, y tenemos que ver qué papel ha jugado la educación en esto.
La población con la más alta educación formal ha conseguido ocuparse, aunque sea de manera informal. Si recuerdan la gráfica que presentó José, veíamos bien, la gente dejó de estar contratada con privilegios de la Caja del Seguro Social, pero ¿quiénes sobrevivieron? ¿Quiénes incluso aumentaron su ocupación? Los dos niveles de educación superior. Entonces hay una resiliencia, hay una capacidad de las personas de niveles superiores de adaptarse. De alguna manera sobrevivieron, a lo mejor ganaban menos, pero lograron ocuparse y generar sus negocios informales. Puede ser que surjan nuevos microempresarios, algo que debemos monitorear. La educación es más rentable. La educación no solo sigue siendo rentable, sino que es más rentable después de pandemia. Pero la mayor rentabilidad por creces llega cuando alcanzas el nivel universitario. Así que no nos quedemos, hay que empujar, hay que alcanzar ese nivel. ¿Qué es lo que pasa con lo equitativo o no de los procesos que nos vienen? Las mujeres se están preparando más, consiguen mayor retorno a su inversión educativa, sus ingresos se han favorecido en los últimos años, pero no su capacidad para encontrar, aún no se ha convertido en una capacidad para encontrar ese trabajo. ¿Cómo está venciendo esa barrera con su educación? Los hombres han capitalizado económicamente en la pandemia, obteniendo mayores ingresos, pero solo en el segmento sin preparación académica. El resto de los segmentos se ha visto abruptamente desfavorecido. La población indígena tiene una brecha importante que salvar de sus niveles de educación, sobre todo luego de pandemia. La rentabilidad de la educación formal alcanzada ha sido muy comprometida, observa una barrera salarial importante. Ese aumento salarial que vimos se debe solamente a ese grupo indígena, a ese boom, a ese hueco que se pudo ocupar con la población indígena informal, que no es sustentable. Esas personas no están en la línea del crecimiento natural de la educación. Los afrodescendientes los observamos capitalizando a través de la educación formal mejores salarios. Hay un proceso acá que lo vimos en las primeras láminas, donde vemos que se abre un hueco en la cantidad de gente que está estudiando el primer nivel de educación, que es el primario. Eso es tremendamente preocupante porque si bien vimos que son mucho más resilientes y las personas que alcanzan educación formal avanzada, con ese hueco que se ha abierto, esa brecha que tenemos pre y post pandemia, acabamos de romper la línea de la formación estructurada, que se ha demostrado es salvadora de escollos y rentable. Eso es algo a lo que tenemos que prestar suprema atención, ese hueco que se ha abierto en primaria. Tenemos gente que no entró en el sistema. Vemos que hay menos gente sin educación, pero porque cuentan los cursos de voluntariado. Pero esos cursos de voluntariado lamentablemente tienen que volver a primaria para seguir esa formación. Entonces es algo a lo que hay que prestar muchísima atención. Es muy importante la inversión, creo que lo dije las dos cosas que están escritas aquí, que creo que es lo más importante. La educación sirvió para poder paliar ese fenómeno. Y no solamente sirvió, es proporcional a cuán preparado está. Así que tenemos que empujar a la gente a prepararse a su máximo nivel. Y sirve este estudio también nuestra invitación a seguir analizando los datos. Si no analizamos los datos, no sabemos qué está pasando. No teníamos ni idea cuando nosotros comenzamos a hacer este estudio de quiénes eran esas personas que habían aumentado sus ingresos sin nivel educativo. Todos más o menos dijimos, no, eso debe ser pues el comercio formal, la gente salió a trabajar informalmente, los personas que entregan delivery y tal, no hay que ver, que eran los agricultores. Entonces hay que estudiar, hay que analizar los datos para saber cómo hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener? Ese hueco en primaria es tremendamente preocupante. Rompimos el ciclo de la educación formal, que acabamos de demostrar, nos salvó y funcionó. Ese para mí es el mensaje de alerta más importante.
Estudios a seguir en esto, muchísimo. Vamos a profundizar en el año 2022, vamos a tener pronto, si Dios quiere, acceso al censo, que nos va a servir entonces ahora para estudiar a profundidad dónde estamos parados ahora. Los datos que hemos utilizado son unos datos muy ricos, son complicados de trabajar, pero en particular esa encuesta de este año tiene un material que va a hacer que pronto presentemos resultados muy importantes, ahora enfocados también a la cantidad de vida que puede proporcionar alcanzar grados de estudios formales altos. Bueno, acá quiero agradecer en mi nombre de mi equipo. Estamos a la orden para responder cualquier pregunta que tengan. Así que estamos pendientísimos. Gracias. Gracias a Neida, a Juan, a usted por haber hecho la presentación. Voy a dejar de compartir y vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. Aquí hay una pregunta general que dice: ¿alguien sabe cuántas escuelas de alto hay en Panamá? Quizás eso sería una pregunta para mí y voy a quedar mal porque la verdad es que no sé cuántas escuelas hay en Panamá. Hay muchas escuelas multigrado y eso definitivamente sabemos cómo afecta la calidad de la educación que puedan recibir los estudiantes y yo creo que eso también queda muy marcado, la calidad de la educación que reciben los estudiantes en primaria, cómo afecta entonces la habilidad de esas personas de recibir ingresos. Yo creo que me quedo con ese mensaje final de que nosotros tenemos que buscar de que los estudiantes se sientan empoderados y sus familias también a buscar a que las personas terminen toda su trayectoria escolar, no solamente la educación básica hasta sexto grado o de premedia hasta noveno grado, que es lo que es obligatorio por ley en Panamá, sino extender eso hasta doceavo grado para lograr poder citar a los estudiantes a que hagan estudios universitarios, por lo menos estudios técnicos, que ya pronto pues hay ciertas leyes que van a ayudar a vincular los estudios técnicos con los estudios universitarios y quizás eso ayude a que este tema de generación de ingresos solo para los universitarios. Tengo a Ivonne también con la mañana. Sí, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Mariana, por organizar esta reunión mensual y primero me disculpo con los expositores por no poder estar presencialmente debido a, bueno, el tráfico y otras cosas, pero eventualmente quería agradecer por la presentación de los resultados. Nos ha dado elementos que, bueno, ya sabemos y lo hemos venido hablando de que la educación, sobre todo en las mujeres, tiene un gran impacto en la reducción del círculo de la pobreza. Además del hecho de que está bastante establecido que cada vez más y más son las mujeres las que llegan a altos grados académicos y que por una cosa y otra las brechas salariales o la presencia de mujeres en posiciones directivas o de más alto impacto en la toma de decisiones es una tarea pendiente en términos de implementar las políticas públicas basadas en evidencia como la que están presentando hoy. Parte de que nuestros tomadores de decisiones tengan en cuenta que la educación es un recurso que no es un gasto, es una inversión y que es una inversión que da réditos. Y esto es algo que muy importantemente han quedado bastante establecido entre lo que ha pasado antes de la pandemia y posteriormente a la pandemia y cómo esa educación ha permitido a esa población, sobre todo a mujeres, ser resilientes. Aunque nosotros escuchamos muchísimo esto de los emprendedores o de los independientes en términos de cuánto social. Así que este puede ser un poquito la preocupación de que no se piense que las personas que tienen algún tipo de emprendimiento o que son autónomos, como llaman en otras latitudes,
no tengan también un peso importante a nivel económico y el impacto social y en el pago de las cuotas obrero-patronales. Pero muchísimas gracias por la presentación que han tenido hoy a todos y todas las exposiciones. Gracias. Gracias por estar. Gracias. Me gustaría ahí intervenir de que yo creo que eso es lo que sigue de esta investigación. Hemos pasado mucho tiempo analizando los datos y al final el valor de la investigación queda en esas recomendaciones que se puedan hacer de incidencia en políticas públicas, especialmente a los diferentes grupos, en donde vemos ciertas tendencias interesantes, como las mujeres, como los afrodescendientes, como las comunidades indígenas, para asegurarnos de que se presten atención especial a esos grupos. Y el último grupo que mencionaste es muy interesante y es como un estudio completamente aparte, inclusive es el sujeto de estudio de POSE, que fue uno de los presentadores, que son los informales, las personas que no cotizan en la caja del Seguro Social, pero que de alguna manera u otra también contribuyen a la economía y son un grupo que sigue creciendo. Y ahí también quiero también resaltar cómo se vinculan los resultados de esta investigación en donde encontramos de que sí hay un retorno de inversión bastante significativo, importante para las personas que terminan su grado universitario. Eso concuerda con estudios y resultados recientes del Global Entrepreneurship Monitor para Panamá, en donde se encontró de que es mucho más probable que una persona, un emprendedor con estudios universitarios, sobreviva a ese valle de la muerte famoso del que hablan los expertos en emprendimiento y que logren cumplir los 3 años o más de facturación de su empresa. O sea, es decir, si yo tengo estudios universitarios, eso está correlacionado porque es más probable que a mi negocio le vaya mejor. Y aquí nosotros estamos diciendo, si yo tengo estudios universitarios, es más probable que yo consiga mayores ingresos. Así que yo creo que ese es como el gran mensaje, pero es un mensaje que tiene muchos matices en cuanto a los grupos de interés. Y acá quiero mencionar el mensaje que nos hace Gabriel Vito, que es muy irónico, tienes mucha razón, Gabriel. Dice la ironía de que hace pocos días un honorable diputado declara que la educación no contribuye nada a la economía. O sea, esa es la importancia de lo que los científicos hacemos, es precisamente desmentir este tipo de aseveraciones que son completamente infundadas. Y este estudio y muchos otros estudios dejan muy claro de que eso no es cierto. La educación es una industria que se para sola, primero que todo, y la educación es lo que hace que nosotros seamos capaces de producir ingresos. Así que sin la educación nosotros no tuviéramos una economía. Así que es muy irónico, si tienes razón, pues, de que haya personas tan polarizantes que donde nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de resultados basados en ciencia, pero hay personas que hacen declaraciones que no están para nada basadas en ciencia y que quitan el enfoque de todo lo que se está tratando. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los que han asistido y especialmente a nuestros expositores, los que le han dedicado mucho tiempo a esta investigación. Nosotros seguimos divulgando, vamos a estar en Ampanar, vamos a estar en la noche iberoamericana, ¿cómo es? Noche de investigadores. No, De la investigadores, sí, la Noche Iberoamericana de Investigadores. Así que seguiremos divulgando los resultados de esta investigación por todos los medios posibles, porque la verdad es que sí nos interesa mucho, especialmente esa última parte de dar recomendaciones para la política. Sí, hay un último comentario acá, que la inversión de infraestructura para no tener escuelas de rancho sea baja, están ahí 500 escuelas de sí, o sea, al final, uno de los, para referirte también, esta semana voy a hacer mi propaganda, el CIEDO, el Centro de Investigación Educativa de Panamá, esta semana estamos lanzando los resultados
del estudio de factores asociados al ERCE. El ERCE es el estudio regional comparativo de logros de educación en la región latinoamericana. Hicimos uno de los factores asociados más grandes a nivel sistema, tiene que ver con fallas en la infraestructura. Así que definitivamente que lo que tú dices tienes razón. Mientras mejor sea la infraestructura que nosotros le damos a los estudiantes, mejor desempeño van a tener nuestros estudiantes. Esto no es algo que pensamos, esto es algo que nos dicen los datos directitos de estos exámenes que han tomado los estudiantes y de los reportes que han hecho los directores, los estudiantes y los docentes. Así que, pues sí, es importante seguir invirtiendo en educación y más que invertir, como diría mi vecina Jorge Bloiser, es invertir bien, saber en dónde estamos invirtiendo. Así que gracias, Nelva, a ti por estar aquí. Y gracias a todos. No sé si quieres decir algo, Ivonne, antes de que cerremos acá. Bueno, simplemente para agradecer a todos los que están y todas las que están conectados y los que están presentes en la universidad, agradecer también la disposición tanto al rector como a ustedes para futuras reuniones de Ciencia en Panamá y recordar que Ciencia en Panamá es una fundación sin fines de lucro que reúne a científicas y científicos de todas las áreas del conocimiento y que nuestros dos grandes objetivos, aparte de la divulgación científica, el asesoramiento en la toma de decisiones basadas en evidencia para la aplicación en políticas públicas. Así que creo que la tarde de hoy se ha cumplido cabalmente todos estos objetivos y bueno, simplemente para agradecerlo y hasta el próximo mes con nuestra siguiente reunión mensual. Muchas gracias, Ivonne, gracias a todos los que se unieron por Zoom y a todos los que asistieron a la. Buenas noches. Buenas noches.